Amaia, berriro hemen, berriro bukaeran, baina, bueno, ongortean ontain, ondo goaz, eguna ondo joan da. Bai, gainera hori, oso azkar, no? Pasatu da goiza, hemen, berriro, fakultatean, lagunen, ikasleen eta irakasleen artean, eta placer bat, berriro errealitate bat bihurtzea ideia loka hau zela izatizkuntza plazara, eta hemen gaude. Eta hemen gaude, lagunekin, ez? Bide lagun izan ditugu lagunekin, da proiektu hau sostengatzen dan pertsona gehiengoekin. Eta daukagu, ez da, euskerako lehenengo mailako ikasleak. Kaixo. Hau, beti bezala, ikusten gaitana, ez dago improvisatuta dago, Hau, apateko gauza bat izan da. Bueno, Amaiak engainatu gaitu. Bueno, bai. Espero notarako joatea, hemen egotea. Bakizu bai. Baina, bezkenean, esperientzia probatzea, ibai zu probatu duzu, bloke bat egin duzuenez, baina, ez, ezkenean, hemen jartzea eta kaskoa jartzea, ez? Zago esperientzia. Pues ez dakit, orain pixka eta mutzen naiz. Ez dakizen momentutan. Baina, bueno, bai. Baina zean ikusi duzu eguna? No, ez? Polita eta oso aberasgarria. Nik uste gainerako ez da ikuspuntu batzuk, ez? Kontuan hartzea eta isatia, pues ez dakit. Pues nik uste aldentza pixka bat marko teorikotik eta praxis batera eramaten dena eta hori da nik uste alorra honetako funtsa edo kutsua, ez? Eta hori. Bai, nik egia esan ez nuen espero logistika hau topatzea. Osa, ematen du plato batean gaude, ez? Bueno, hasi ginen oso prekario, hau daia urteak eta namatzagolako, baina, joan gara gitxinaka, proiektutik ez da, bezo materiala fakultatean ere, apustu handia inda honekin, eta guk sinisten dugu hau dela, ez? Orain ikusi ditugu bizitegiko gure lagunak bebai zelan erabiltzen duten irratia eguneko eskuartzez oso zitzaiak egiteko, eta sinisten dugu da erramintza bat, eta zuek ere ikusi behar duzuela, ez da, klasetik pizkat aldentzeko. Pues sí, también tenemos alumnado del grupo de castellano y un poco es lo mismo, ¿no? Comentar las que habéis estado aquí, ¿no? Haciendo radio y también los que habéis estado fuera, cómo habéis visto la jornada, con qué nos quedamos de estas casi ya 5 horas de radio. Pues yo que lo he visto desde fuera me ha parecido muy guay, la verdad, muy chulo. A ver. No se oye. Sí. Bueno, pues a mí me ha parecido como también muy importante dar visibilidad, lo que dijeron las chicas que entrevistamos nosotras de Susterra, que se escuchen todas las voces de todas las personas y dar visibilidad pues a todos y a todas. Me ha parecido como lo más importante de este día de radio. ¿Y era lo que os esperabais, no? Sí, un poco. Ya, porque cuando lo contamos en clase, ¿no? Ahí por el mes de febrero es como todo muy etéreo, como, ¿no? Vamos a hacer radio en directo. Guiller. Yo un poco compartiendo lo que han dicho mis compañeras, creo que es una iniciativa muy interesante, diferente, ¿no? A la hora de enseñar esta educación y dar a luz a que mucha gente más la pueda conocer. Y muchas gracias por permitirnos participar, Irra. A vosotras, por estar ahí. Eta, bueno, eskertu nahi dugu hemen, hau ez da posible izan, lantalde eta elkarlan bat izan da, eta, bueno, garazi eta olatz ezinbestekoak izan dira, hori, lehenengo egunetik ideia honetan sinesteaz, eta hori nola ikusi duzue zuen lehenengo programa, eta batez be prozesua, podcasta, irratia, gizartezkuntza, ikasgaiak. Nik uste eguna bintzat oso ondo joan dela, alde batetik esan duten bezala gai asko jorratu direlako, eta oso jende ezberdina ezagutu dugulako, eta bestetik baita lekua bera ere polita dela iruditu zait, irekita egon gara komunitatera, baina baita komunitatean integratuta edo ez, eta edo zeinek hemen kafetegira hozti joan edo zeinek zekan aukera entzuteko, eta eseritzeko nahi bazuen, edo hori polita iruditu zait.
Eta, bueno, prozesua dagokionez, gehienak podcasta egitera animatu zaizkigu, eta urren urtean norbait gehiago animatzen zaigun irratira. Baina, denetik egon da ez zalantzak zinegona, eta orain ikusiko ditugu podcasten emaitzak zeintzuk diren. Beraz, baina gustora esango nuke. Bueno, pues yo sí tengo que decir que has superado las expectativas. Ya desde que en febrero empezábamos a comentar esto en clase hasta ayer, que todavía había dudas, había preguntas, yo no sabía responder. Y yo por eso venía nerviosa hoy, porque decía, a ver, ¿cómo sale esto? Por favor, porque me están haciendo unas preguntas que no sé ni cómo contestar, porque yo no sabía cómo se iba a plantear esta actividad. Y me ha parecido que ha salido muy bien. La cantidad de alumnos que había, aunque algunos un poco obligados, ¿no? Pero ha sido muy bonito también ver que a pesar de estar obligados han estado aquí, han estado atentos, han estado sacando fotos, moviéndose un poco interesados en el tema. Creo que poder tener esta experiencia ya desde primero de carrera, ¿no? Poder tener ese acercamiento a lo que es la educación social, porque muchas veces optamos por la educación social y luego no sabemos lo que estamos haciendo realmente, con qué colectivo vamos a trabajar, y que puedan entrevistarlos, escucharlos y verlos, me parece que puede ser maravilloso, ¿no? Y escuchar sus voces, como han dicho los compañeros de Visitegui, que nos tenemos que quedar con el nombre de la persona y no con las etiquetas, y es que como educadores muchas veces necesitamos esa etiqueta para poder hacer el itinerario educativo, pero luego realmente tenemos que quitar etiquetas para quedarnos con las personas y sus nombres, y creo que puedan escucharlo ya desde primero, pues es que es esencial. Y bueno, y me reitero lo que le he dicho a Maya cuando hemos venido en coche, que por qué solo se hace una vez al año, esto hay que volver a hacerlo. Entonces, Olatz, tú y yo cogemos el relevo y en unos meses volvemos a montar otra. Pues sí, también estaba esa idea por ahí, ¿no? Que alguna vez se ha salido, que porque esto no es algo que se haga cada mes, ¿no? Como, bueno, o sea, tenemos la herramienta, hemos conseguido ahí como en un baserri, ¿no? Ir ahorrando, consiguiendo los micros, la mesa, todavía no hemos aprendido a ser autónomos y autónomas, pero lo conseguiremos. Y nada, yo creo que sí, esa es la idea. La idea es que esto es, bueno, una fecha que tenemos donde sabemos que estamos juntas, pero que, vamos, está el estadio, ¿no? El estudio, también hay unos micrófonos de podcast que todavía ahí estamos peleando para saber cómo funcionan, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Aquí que se muevan cosas. Aquí la idea principal siempre ha sido que desde que surgió la propuesta, que las compañeras de la Facultad de Comunicación nos decían, mucho corazón, pero no tenéis ni idea. ¿Cómo lo vais a hacer? Digo, pues ¿cómo hacemos todos los educadores sociales? ¿Para adelante o no? Eta holan joan da, urteak urte, aurrera eta aurrera, eta, bueno, egia da estudioa daukagula, Lorena gure kidea urtetan egondana, dago apaintzen, dago margotzen, eta ideia da, datorren urterako, datorren ikasturterako, zerain ja ikasturtea amaieran gaude, baina datorren ikasturterako ja amaituta izatea, eta zero be, izatea parrilla bat, asteazkenero igual horrez, programak ezberdinak, ikasle, irakasle, edonorken nahi basun programa bat egin alizatea. Hori da, gurea, amestea eta jarraitzea. Sí, porque luego, como buenos educadores o educadoras, hay que buscarse la vida. Y aquí la vida viene pues, de gente como Enech, que ha pasado por aquí, técnico de la facultad que nos ayuda en toda esta marcenada, Adrián, que lleva años con nosotros también, ayudándonos en este directo que ¿no? necesitamos ayuda. Y como no, Laura también desde el vicerrectorado de comunicación, no con la retransmisión. Entonces, eso, y bueno, y también hay que acordarnos del decanato, de que aguantan este ruido que hacemos durante 5 horas, que sabemos que no es fácil, y que imagino que habrá habido alguna llamada, ¿no? De por qué, ¿no? Hay que dar... Pero bueno, también esto es la vida, también esto es la educación, también esto es la manera de entender, ¿no? Los procesos de enseñanza-aprendizaje, que algunas veces pues que son así, que no son en clase, ¿no? Y que son, ¿no? Aquí. Ez dakit, Amaia, bukatu behar dugu, esan behar dugu ere dekanoa egon nahi zuela eta ezin da egon, eta gero ere itziak erezeta, graduko koordinatzailea, baina justu hemen gaude badago beste ekitaldi bat, akademeren programaren bukaeran, orduan guk itzi behar. Todo lo que hemos grabado hoy, cuando Laura enseguida nos pasa, que es lo subimos todo a nuestras redes, que es el canal de YouTube de ODS Irratia, eta eskerrik asko eta jarraitzen dugu, besterik ez. Hori da. Ez dakit? Bukatzen dugu? Hala, pues venga.